Sigue estos 10 consejos y serás millonario. 10 errores financieros que te mantienen pobre. No estar claro en lo que se está invirtiendo. Aprender los fundamentos de las inversiones es la mejor manera de garantizar un retiro cómodo. La mayor parte de tu patrimonio será el resultado de los intereses de sus inversiones. ¿Cómo asegurarse de que está tomando las decisiones financieras correctas? Conocer en qué inviertes y los pros y contras de otras opciones. Los amigos y familiares que no son financieramente estables o que siguen el consejo de un profesional de las finanzas están jugando con su futuro. Por ejemplo, veamos esta situación en la que inviertes $10,000 y sigues invirtiendo $500 al mes durante 30 años. Con una rentabilidad anual del 7%, la cantidad total sería de $682,000. Con una rentabilidad anual del 10%, la cifra total sería de algo más de $1,260,000. Eso es más de $500,000 de diferencia que podría ser lo que usted está perdiendo si está colocando su dinero en inversiones equivocadas. Número 9. No planificar los impuestos. Una de las mejores estrategias para maximizar sus ganancias es centrarse en sus gastos más importantes, como el transporte y la vivienda. Los impuestos podrían ser su mayor gasto, por ello tiene sentido tomar nota de lo que hacen los ricos y maximizar su situación fiscal para no pagar más de lo necesario. Hay muchas maneras de reducir legalmente la cantidad que paguen impuestos, incluyendo las cuentas de jubilación como IRA, 401ks y Roth IRA. Las inversiones inmobiliarias también son convenientes. En lo que respecta a los impuestos, la hipoteca, los intereses, el seguro y los gastos ayudan a reducir sus ingresos imponibles y la propiedad puede ser devaluada, reduciendo aún más su responsabilidad fiscal. La forma de ganar dinero es también una pieza importante del rompecabezas. Los propietarios de negocios tienen muchas oportunidades de reducir sus ingresos tributables a través de los gastos y las deducciones, mientras que los empleados están limitados en este sentido. Aprender formas de maximizar su situación fiscal trabajando con un CPA le ayudará a retener mucho más de sus ingresos, a veces un 20 o 30% más. Número 8. Realizar trading activamente, tratando de batir al mercado mediante la compra de inversiones especulativas. Comprar y vender durante los distintos movimientos del mercado es una estrategia perdedora. Es posible que personas expertas como Warren Buffett y el gestor de fondos de cobertura Peter Lynch superen el comportamiento del mercado, pero sí se tienen en cuenta las tasas de inversión, los impuestos y la montaña rusa de emociones en contra. Es extremadamente difícil no perder tu capital. Se considera que un trader es hábil si consigue igualar el índice Standard & Poor's 500. El S&P 500 rinde una media del 10% anual. Si invierte en eso, le irá mejor que a la mayoría de los inversores que cronometran el mercado. Vender cuando el mercado alcanza su punto máximo y comprar en el punto más bajo es tentador, pero esto es más difícil. Cuando la gente lo intenta, se centra en las fluctuaciones a corto plazo en lugar de en sus objetivos a largo plazo. Número 7. No estar dispuesto a hacer cambios. Si no estás dispuesto a realizar cambios ocasionales para mejorar tu situación financiera, podría perderse un crecimiento masivo. Es normal tener miedo al cambio porque la gente quiere estar en su zona de confort. No quieren entrar en una situación poco familiar, pero a veces es necesario. Por ejemplo, si te mudas a un lugar menos deseable, podrás disponer de suficientes ingresos para dar el siguiente paso o acoger a un compañero de piso. Por fin puede empezar a pagar las deudas de forma agresiva, empezar a invertir o emprender un negocio. Tal vez se presente una nueva oportunidad de empleo en la que podría cobrar más de lo que gana en su trabajo actual, pero significaría un nuevo jefe y un nuevo grupo de compañeros de trabajo en un lugar desconocido. Número 6. No tomar riesgos. El riesgo es una parte esencial del crecimiento y sin él te vas a quedar estancado en el mismo sitio para siempre. ¿Cómo esperas progresar en la vida sin tomar ningún riesgo? Cada vez que quieras avanzar, debes evaluar la cantidad de riesgo y recompensa para hacer una decisión factible. Puede tratarse de conseguir un nuevo trabajo, cambiar de carrera o iniciar ese negocio. No está garantizado que tengas el éxito, pero la recompensa podría cambiarle la vida si lo consigue. Hacer un cambio tan grande es sin duda arriesgado. ¿Y si no te gusta? ¿Y si el dinero no es lo que esperabas? Siempre que inviertes tu dinero corres un riesgo, tanto si inviertes en una casa como si conservas dinero en efectivo con la amenaza de la inflación. Al asumir estos riesgos,
Puedes limitar las posibles desventajas estando preparado por si las cosas no salen bien, como tener suficientes ahorros reservados o un plan B. Número 5. No comprar una casa. La compra de una vivienda puede ser una de las mejores inversiones que hagas, pero hay que ser cuidadoso. Para los que se ajusten a la condición de propietario de una vivienda, esta podría ser una gran manera de mejorar tus finanzas. Los datos más recientes de la Reserva Federal muestran que el patrimonio neto promedio de un propietario de vivienda era de $255,000 en comparación con poco más de $6,000 para los inquilinos. Una de las razones principales es que los propietarios de viviendas suelen acumular fondos propios de varias maneras. Su hipoteca se va pagando cada mes hasta que acaba siendo de su propiedad y el precio de la vivienda puede aumentar. Este activo podría abrir nuevas puertas más adelante, ya que podría alquilarse, podría venderse y el dinero podría utilizarse para otra cosa o podría aprovecharse el patrimonio de la vivienda con una financiación posterior. Cuando se es propietario de una vivienda, los costes de la misma no varían en gran medida. Los servicios públicos, los impuestos y los costes de mantenimiento aumentan ligeramente de un año a otro, pero se mantienen en su mayor parte porque el precio pagado por la casa nunca cambia. Número 4. Dinero porque se lo merece. Un error común de la gente es comprar artículos o gastar dinero en experiencias porque se lo merecen. Trabajan duro, así que deberían recompensarse bien. Hay algo de verdad en esto. Es una recompensa si te hace retroceder hasta un punto en el que te sientes incómodo financieramente. Cuando empiezas a ganar un sueldo de tamaño razonable, puedes tener la tentación de gastarte el dinero en un coche nuevo, por ejemplo. Puedes financiarlo para que no parezca un gran problema. Puedes pensar que te mereces ese coche nuevo y reluciente, pero considera cuidadosamente lo que realmente te está costando. ¿Es realmente una recompensa por tus esfuerzos si estás estresado por hacer los pagos y estás restringiendo severamente tu capacidad de construir riqueza para tu propio futuro? Número 3. Quedarse en la carrera equivocada. Cuando los estudiantes están en la escuela secundaria se les presiona para que elijan una carrera que los mantenga felizmente empleados hasta la jubilación. Como es de suponer, esto hace que los jóvenes se endeuden para obtener un título solo para descubrir que su carrera no es lo que esperaban, o bien el dinero no es tan bueno como esperaban, o el trabajo en sí no es algo que disfruten. Por otro lado, muchos adultos jóvenes evitan la gran presión que supone decidirse por una carrera mejor. Podrían quedarse atrapados en un trabajo mal pagado que no les ayudará a alcanzar sus metas, aunque lo ideal es tomar la decisión correcta antes de elegir una dirección. Normalmente no funciona así. Eso no significa que no puedas adaptarte. Y si pudieras cambiar de orientación profesional y ganar el doble o el triple de tus ingresos actuales o incluso más, tanto si quieres aventurarte en el mundo empresarial como si solo quieres cambiar de trabajo, puedes hacerlo creando un plan de acción con objetivos claramente definidos y metas para completarlo. Número 2. Afirmar que no te importa el dinero. Una frase común que diría una persona pobre es "no me importa el dinero", afirmando que están bien estando sin dinero y explotados por un jefe. ¿Cómo puede ser esto cierto cuando estas mismas personas pasan 40 horas o más cada semana, 50 semanas al año y llevan a casa un dinero inferior al deseable? El dinero que ganan ahora afecta casi todas las decisiones de su vida. Viven en una casa que se pueden permitir, no en una casa que elegirían si el dinero no fuera un problema. ¿Dónde pasan la mayor parte de su tiempo? Trabajando, por supuesto. Cuando alguien afirma que no le importa el dinero, no le importa tener una cantidad extrema de dinero para cosas frívolas. Está bien si no te importa ser rico, pero preocuparse por el dinero no es malo. Después de todo, el dinero afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Número 1. Pensar que ninguno de estos principios funcionará para ti. Una mentalidad que nunca te permitirá salir adelante es creer que ninguno de estos principios funcionará para ti. Puede que funcionen para otras personas, pero no funcionarán para mí porque puede parecer que no puedes salir del pozo. Pero casi siempre hay opciones basadas en tus circunstancias actuales. Puede que esto no sea lo que quieras oír, pero la verdad es que muchas de estas personas que afirman que ninguno de estos consejos les funcionan, no están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios, a cambiar de vida o a asumir los riesgos necesarios para mejorar una situación. Puede requerir incomodidad o un inconveniente la construcción de la riqueza. Es más fácil para algunos que para otros, pero el uso de esta sugerencia podría llevarlo a un estilo de vida mejorado. ¿Cuáles de estas trampas del dinero le mantiene atascado? ¿De cuáles es víctima?
¿Cuáles está dispuesto a evitar? Es fundamental reconocer estos comportamientos. Puede hacer los ajustes adecuados. No hace falta un cambio drástico de paradigma en la vida para crear su riqueza futura. Empiece a evitar estas trampas tóxicas ahora y se alegrará de haberlo hecho. ¿Quieres ser rico? ¿A quién no le resulta divertido ser rico? Poder tener la libertad financiera para darte los lujos que siempre has querido. Cambiar de automóvil, ir al restaurante costoso y de moda en la ciudad, comprarte los tenis nuevos, tener suficiente comida en tu cocina, vestirte a la moda, practicar el deporte que soñaste, vivir sin preocuparte por pagar alquiler, por pagar deudas, irte de viaje y conocer los mejores lugares del mundo con la compañía perfecta. En fin, ser millonario es la meta de casi todos y si la idea de serlo está rondando por tu cabeza, pero aún no sabes cómo serlo, o aún no tienes la suficiente motivación de cómo empezar el camino hacia la riqueza y el éxito, las siguientes 10 razones podrían terminar de motivarte y convencerte. Presta atención a la última, que es la más importante. Número 1. Familia. Esto puede sonar duro, ya que, si bien es cierto que la idea de formar y tener una familia parece genial, la realidad es que el matrimonio conlleva muchas responsabilidades, sobre todo económicas. A lo largo de los años ha habido algo común para la mayoría de nosotros, que es casarse a pesar de no tener estabilidad financiera, y esto puede ser perjudicial para la mejora del hogar que se quiere construir. Casarse significa comprar tu propia casa, pagar una hipoteca, tener un seguro médico, ahorrar para enviar a tus hijos a la escuela y más tarde a la universidad. Básicamente cuesta mucho dinero apoyar las necesidades de tus hijos. También significa invertir en un coche familiar, poner comida en la mesa cada día para tu familia, es decir, es una responsabilidad enorme. Además de todo eso, formar una familia también requiere tiempo y compromiso. La realidad es que quienes tienen una familia tienen que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para tener éxito. Y no estamos diciendo que nunca tengas una familia o que no puedas ser rico si tienes una familia. Es decir, tener una familia es hermoso y también es parte de la motivación para alcanzar todo aquello que deseas en la vida. Pero ten en cuenta que el camino hacia el éxito financiero requiere de mucha concentración, trabajo duro y esfuerzo. Y es bastante imposible que lo consigas si alguna vez te desvías de ello para atender otras necesidades. Número 2. Salud. Tu salud es uno de los factores más importantes que contribuyen a tu éxito, porque ¿cómo podrías dirigir tu imperio si estás enfermo? Sin embargo, dado que el camino hacia el éxito no es fácil y necesita de mucho esfuerzo, también requeriría muchas horas de trabajo, especialmente durante los primeros años antes de iniciar tu negocio. Esto requerirá mucho estrés, noches de insomnio y sin duda te hará sentir cansado. La realidad es que muchos empresarios tienden a descuidar su propia salud en su búsqueda del éxito y es por eso que debes cuidar tu propio bienestar siguiendo al menos una dieta adecuada, manteniéndote siempre hidratado, haciendo al menos 15 minutos de ejercicio al día, acudiendo a tus controles de salud, etc. Número 3. Amigos. Una vez que empieces a centrarte realmente en tus objetivos, será inevitable perder amigos. Esto no solo ocurre cuando estás en la búsqueda del éxito financiero, también sucede cuando empiezas la universidad y tu carrera te obliga a hacer un montón de cosas a lo largo de la semana o cuando tu trabajo te obliga a estar reservado y ocupado. La realidad es que cuando empiezas a trabajar realmente en ti mismo y en los objetivos que tienes, no tendrás tiempo que perder. No tendrás tiempo para gastar en fiestas o cenas de fin de semana como antes. Ahora bien, tampoco se trata de aislarte completamente de todo el mundo y alejar a todos tus amigos. Lo que te queremos decir con esto es que tu agenda será extremadamente agitada y algunos amigos simplemente no lo entenderán, por lo que tienes que rodearte de gente que entienda y respeta tu horario, es decir, gente que entienda la lucha que estás haciendo en tu búsqueda del éxito financiero. Número 4. Aficiones. Las aficiones no solo te quitan tiempo, sino que incluso pueden costar recursos financieros innecesarios para mantenerlas. Debes dejar de lado las aficiones que no son productivas para tu vida y tu carrera, es decir, los pasatiempos que no puedan contribuir mucho a tu éxito y que solo te distraen de tu trabajo. Por supuesto, no hay nada malo en tener un hobby, son divertidos, pero solo necesitas uno. Un pasatiempo que pueda aliviarte de todo el estrés. Es un pasatiempo productivo que te ayuda con tu oficio. Porque la realidad es que cuando estás tratando de perseguir el éxito, no puedes permitirte tener varios pasatiempos. Sé que esto suena difícil y hasta para algunos puede sonar ridículo, pero piénsalo de esta manera.
Una vez que alcances tus metas y una vez que consigas ese éxito, tendrás más tiempo y dinero para dedicarte a todos los hobbies que quieras. Básicamente significará que podrás dedicarte a cualquier tipo de afición que desees, sin tener que preocuparte de cuánto te va a costar. En este momento, solo tienes que sacrificarlos durante un periodo de tiempo. Número 5. Tiempo. El camino hacia el éxito para una persona media lleva de 7 a 10 años y dependiendo del sector en el que tú aventures, puedes tardar incluso más tiempo, solo para ver si tu negocio está realmente en la cima. Alcanzar el éxito requerirá inteligencia emocional, intelecto, habilidad para jugar con el mercado y mucho volumen de trabajo que tendrás que poner de tu parte para conseguirlo. Y esto a veces significará pasarte largas horas delante del portátil y del teléfono negociando con tus clientes. Y sí, probablemente no sentirás que sean los mejores años de tu vida, pero si realmente quieres alcanzar el éxito, sacrificarás tu tiempo por ello. 7 años puede parecer mucho, pero no es nada comparado con la libertad y estabilidad financiera que puedes tener el resto de tu vida. Número 6. Felicidad. Sé que dicen que el dinero no puede comprar tu felicidad, sin embargo, debes sacrificar un grado de tu felicidad para alcanzar el éxito en tu carrera y en tu vida en general. El éxito requiere tiempo y pasar la mayor parte de los días frente a tu ordenador portátil no es definitivamente algo muy divertido. Puede que incluso pienses que te estás perdiendo todas las cosas divertidas que hacen tus amigos, todas las salidas nocturnas, todas las cenas, las fiestas, todas las reuniones con ellos. Y eso puede doler hasta cierto punto. Sin embargo, si realmente quieres alcanzar la libertad financiera y el éxito, debes mantener tus ojos en el premio. Es importante tener en cuenta que es mejor sufrir ahora y disfrutar después que disfrutar ahora y sufrir después. Debes tener en cuenta que todo esto va a valer la pena al final y que todos los sacrificios que hagas habrán sido necesarios para alcanzar tus objetivos. Número 7. ¿Quién eres? El camino hacia el éxito no solo consiste en sacrificar tu tiempo y tu felicidad, sino que también debes sacrificar lo que eres por lo que quieres ser. El camino hacia el éxito tendrá muchos altibajos, tendrás que enfrentarte a muchos fracasos, contratiempos y cometerás muchos errores, es inevitable. Sin embargo, debes estar preparado para afrontar y superar todo esto. Debes ser lo suficientemente fluido y abierto como para aprender de los errores, fracasos y contratiempos a los que te enfrentes. Debes hacer de ello un trabajo en progreso, debes evaluar quién eres y qué necesitas cambiar para alcanzar el éxito que deseas. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos que la versión actual de ti tiene y qué podrían impedirte alcanzar el éxito y ser la mejor versión de quién eres? Si tienes la tendencia a ser perezoso y a dejar las cosas para después, debes cambiar eso, debes cambiar esa parte de ti mismo y tener un sentido de la disciplina. Un ingrediente clave para el éxito es sin duda la disciplina. Otro ingrediente clave es ser capaz de aceptar los defectos que tienes y por último, ser capaz de cambiarlos para tu propia mejora. Número 8. Aprende. Aprende a callar tus planes. Siempre que tienes una meta y un objetivo nuevo entre manos que te tiene muy ilusionado, quieres compartirlo con tu entorno, con tu pareja y tu familia y al final acabas contándoselo a un par de personas. De hecho, pasas casi todo el día hablando de ello. Debes saber que estás cometiendo un error. Cada vez que cuentas tus planes te estás alejando de tu meta. Esto se debe a que creas la ilusión de que ya lo has llevado a cabo. Eso te produce una satisfacción suficiente para perder motivación en lo que planeabas hacer. Cuando esto ocurre, estás sustituyendo el verdadero logro con el placebo de un logro simulado. Por lo tanto, no es tanto el decir tus planes en voz alta, sino el hecho de que sepas que otra persona conoce tus planes. Es esa realidad social lo que te hace sentir de forma prematura una sensación de satisfacción por algo que todavía no se ha llevado a cabo. Así que la próxima vez que quieras contar tus proyectos, mejor cierra la boca y ponle más ganas a cumplirlo que a decirlo. Número 9. Abandona las multitareas. Céntrate en un objetivo para sacarlo adelante. Cuando te concentras en varias cosas al mismo tiempo, tienes muchas probabilidades de fracaso. Estudios revelan que toma más de 15 minutos concentrarse en la tarea que dejaste de hacer. Así que serás un 40% menos productivo y reduces tu capacidad mental, lo que se traduce en resultados de baja calidad. Todos cuando empezamos un nuevo proyecto cometemos el error de hacerlo todo. Toma el liderazgo y organiza las labores, no te sobrecargues de ocupaciones, reparte las responsabilidades en periodos de tiempo y no empieces una sin que termines otra. Verás cómo se te hacen más fáciles las cosas. Recuerda,
el tiempo es dinero, no pierdas más tiempo en tareas incompletas. Número 10. Renuncia a la mentalidad fija. El saber no ocupa lugar. No te conformes con lo que sabes. Ten en cuenta que siempre puedes aumentar tu capacidad de aprendizaje. De hecho, es la mejor cualidad del ser humano. Sí, así es, aprender. Es la capacidad de seguir formándose y aprendiendo cosas nuevas. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para incrementar el saber y ampliar tus conocimientos. Mantén una mente curiosa, abierta y creativa. Son esos momentos que estamos muy cómodos y creemos que ya sabemos todo lo que nos puede llevar a darnos un duro golpe con la realidad. El mundo está en constante cambio y no es para sorprendernos que la tecnología está revolucionando los grandes espacios sociales, laborales y culturales. Ya no tienes que estar sentados por horas con los codos en una mesa para aprender. Ahora puedes escuchar tu clase preferida desde tu móvil mientras vas a entrenar al gimnasio o sentado en la tranquilidad de tu patio. Haz crecer tus conocimientos como quieres que crezcan tus ingresos. Pon tu dinero a trabajar. Seguro que has oído el dicho, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pues bien, lo mismo ocurre con tu dinero, es decir, quieres asegurarte de que esté trabajando duro para ti, para que puedas crear riqueza con el tiempo. Ahora, es cierto que esto puede resultar obvio, pero ¿realmente lo haces? Muchas personas no piensan en su dinero hasta que lo necesitan y para entonces es demasiado tarde. Tu dinero debería estar trabajando para ti, incluso cuando no estás pensando en él. Por eso es importante tener un plan y poner tu dinero a trabajar cuanto antes. Si tienes dinero ahorrado, no quieres dejarlo ahí, quieres ponerlo a trabajar para que empiece a ganar dinero. Lo ideal es que, señoras y señores, lo hagas en cuanto aparezca una oportunidad. Ahora bien, hay varias formas de poner tu dinero a trabajar. Una opción es invertir en acciones o fondos de inversión. Otra opción es comprar bienes inmuebles. O también puedes intentar crear tu propio negocio físico o virtual. Independientemente de lo que elijas, asegúrate de investigar primero. No te lances a hacer algo sin saber en qué te estás metiendo. Habla con expertos y lee sobre el tema antes de tomar cualquier decisión. Una vez que te hayas decidido, no tengas miedo de pasar a la acción. Invierte tu dinero y verás cómo empieza a funcionar para ti. Por supuesto, esto no significa que debas correr riesgos innecesarios e invertir todo tu dinero. No olvides que siempre debes dejar dinero reservado para tu fondo de emergencia y otros gastos adicionales. Número 2. Reducir los gastos frívolos. Recuerda que cuando eres más joven, mi madre siempre me decía que si quería algo, debía ahorrar para conseguirlo. Decía que si deseaba algo lo suficiente, estaría dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. Y tenía razón. Pero hoy en día parece que la gente está más interesada en comprar cosas que no necesita, que en ahorrar para las cosas que quiere. Por ejemplo, el gasto frívolo. La gente está más que contenta de gastar el dinero que tanto le cuesta ganar en cosas como ropa, coches y lujos que realmente no necesita. Y aunque algunas personas podrían argumentar que no haya nada malo en gastar tu dinero en cosas que te hacen feliz, creo que hay una gran diferencia entre comprar algo que quieres y comprar algo que no necesitas. Lo cierto es que muchas personas gastan en cosas innecesarias para intentar parecer ricas en lugar de serlo. Y el problema de esto es que puede llevar a un montón de gastos frívolos. Una forma de evitarlo es establecer un presupuesto y ceñirte a él. Para ello, asegúrate de solo gastar el dinero en las cosas que son necesarias. Esto puede significar recortar algunos de tus lujos, pero vale la pena para no tener deudas. Otra cosa que puedes hacer es empezar a invertir tu dinero. Esto te ayudará a aumentar tu riqueza con el tiempo, a ser más consciente del valor de tu dinero y finalmente podrás permitirte más lujos sin tener que preocuparte por endeudarte. Así que, si te sientes culpable de gastar frívolamente, ahora es el momento de cambiar tus costumbres. Número 3. Tu círculo de amistades debe inspirarte y motivarte siempre. Se dice que un hombre rico que tiene 9 amigos pobres acabará convirtiéndose en un hombre pobre más pronto que tarde. Esto se debe a que el hecho de juntarse con personas que no tienen ninguna ambición y que se conforman con arreglárselas harán que poco a poco bajes a su nivel. Es decir, no quieren verte triunfar porque entonces se sentirían fracasados en comparación y como dice el refrán, la miseria ama la compañía. Lo cierto es que las personas con las que te relacionas influyen en tus hábitos, pensamientos y acciones. Si quieres alcanzar cualquier sueño que tengas, es importante que te hagas con un grupo de amigos que te apoyen y te ayuden a animarte y motivarte en el camino. Piensa en las personas que hay en tu vida ahora mismo. ¿Te inspiran y motivan para ser tu mejor versión o te arrastran y dificultan que te centres en tus objetivos? Si las personas de tu vida no apoyan tus sueños, quizás sea el momento de buscar nuevos amigos.
Por suerte, no es difícil encontrar personas con ideas afines que quieran ayudarte a alcanzar tus objetivos. Número 4. La riqueza es ganada y no dada. La riqueza no es algo que se regala a la gente, sino que se gana. Hay muchos ejemplos de personas que se han hecho ricas gracias a su propio trabajo y determinación. Algunas de estas personas son empresarios como Bill Gates y Mark Zuckerberg, y actores como Robert Downey Jr. y Angelina Jolie. Todas estas personas trabajaron duro para conseguir su riqueza y no la heredaron simplemente de otra persona. Es importante recordar que la riqueza no es un regalo, es algo que se gana con trabajo duro y dedicación. E incluso esto es cierto para los ricos que han heredado su riqueza. Aunque hayan empezado con una ventaja financiera, han tenido que trabajar duro para mantener y aumentar su riqueza. Esto no quiere decir que quienes nacen en familias ricas no tengan una ventaja. Claro que la tienen, pero depende de ellos utilizar esa ventaja al máximo. Y muchas veces estos individuos hacen precisamente eso. Crean empresas, invierten en nuevas tecnologías y toman sabias decisiones financieras que les ayuden a crear aún más riqueza. Número 5. Priorizar la reducción de impuestos en la medida de lo posible. Cuando era joven, mis padres siempre me insistieron en la importancia de ser responsable económicamente. Me decían que la mejor manera de tener éxito en la vida era asegurarme de pagar mis impuestos y ahorrar dinero. Aunque no siempre estuve de acuerdo con ellos, ahora entiendo que tenían razón. Una de las mejores maneras de ahorrar dinero es reducir la factura de tus impuestos tantos como sea posible. Esto se puede hacer aprovechando todas las exenciones fiscales disponibles. Por ejemplo, puedes deducir los intereses de tu hipoteca, tus impuestos estatales y locales y tus contribuciones benéficas. También puedes reducir tus ingresos imponibles invirtiendo en cuentas con impuestos diferidos, como las 401k y las IRA. Estas cuentas te permiten posponer el pago de tus impuestos sobre las ganancias hasta que te jubiles. Lo cierto es que la cantidad de impuestos que se paga varía de un país a otro. Así que dependiendo de tu situación, puede haber varias maneras de reducir la cantidad de impuestos que debes. En otras palabras, la situación fiscal de cada persona es diferente, por lo que es importante hablar con un contable o un especialista en impuestos para averiguar cuál es la mejor manera de reducir los impuestos en tu caso concreto. Número 6. Tener una política de ahorros constante. Nunca es demasiado pronto para empezar a ahorrar para el futuro. De hecho, desarrollar un hábito de ahorro es una de las cosas más importantes que puedes hacer para tu seguridad financiera. Cuanto antes empieces, más tiempo tendrás tu dinero para crecer. Ahora, hay varias formas de desarrollar un hábito de ahorro. Una de ellas es tener una política de ahorro constante. Esto significa apartar una cantidad fija de dinero cada mes o cada semana y atenerse a ella pase lo que pase. Esto puede ser difícil al principio, pero es importante recordar que incluso las pequeñas cantidades pueden sumarse con el tiempo. Otra forma de desarrollar un hábito de ahorro es transferir automáticamente un porcentaje fijo de tus ingresos a los ahorros cada mes. Esto te ayudará a asegurarte de que siempre estés guardando algo para el futuro, incluso cuando estés corto de dinero. De igual forma, al tener ahorros estarás en mejor posición para aprovechar cualquier oportunidad de ganar dinero que se te presente. Por ejemplo, si se te ofrece una gran oportunidad de inversión, podrás sacar el dinero que necesitas sin tener que pedir un préstamo ni vender ningún activo. Recuerda que estar preparado para aprovechar las oportunidades es también un factor esencial para crear riqueza. Así que por favor, no lo tomes a la ligera. Número 7. Aprende a levantarte incluso cuando no quieres hacerlo. Cuando ves que tu cuenta bancaria está un poco baja, puede ser difícil levantarte de la cama por la mañana. Puede que sientas que no quieres afrontar el día, pero si quieres construir riqueza, tienes que superar esos sentimientos. Una forma de hacerlo es centrarse en los momentos victoriosos. Piensa en todos los momentos de tu vida en los que has superado un reto o que has conseguido algo grande. Quizá hayas conseguido el trabajo de tus sueños o hayas completado un proyecto difícil en el trabajo. O tal vez hayas superado una lucha personal y hayas salido fortalecido del otro lado. Sean cuales sean tus victorias, piensa en ellas a menudo y utilízalas para inspirarte en los momentos difíciles. Es importante recordar que el éxito no es fácil. Tendrás que trabajar para conseguirlo y a veces eso significará esforzarte incluso cuando no te apetezca. Habrá momentos en los que querrás rendirte, pero si encuentras la fuerza para seguir adelante, podrás conseguir cosas increíbles. Así que si quieres hacerte rico, no dejes que los pesimistas te desanimen.
Recuerda que lo importante no es cómo empiezas en la vida, sino cómo terminas. Con suficiente trabajo duro y determinación, cualquiera puede alcanzar la riqueza y la seguridad financiera. Número 8. Si le preguntas a mamá, te dirá que tienes que alejarte de las deudas. Para generar una gran fortuna debes conocer las deudas. Es muy difícil obtener una deuda para invertir, la cual te generará unos ingresos, que adquirir deudas a cuotas para mantener tu estilo de vida. Esto de gastarse el dinero antes de tenerlo puede ser un mal consejo, sobre todo si tiramos el crédito de nuestra tarjeta de crédito cuando aprendamos a usar el poder del dinero prestado, es decir, si somos capaces de obtener más ganancias sobre el dinero prestado que el tipo de interés que pagamos sobre el dinero prestado. Entonces, endeudarse puede tener sentido. A ver, te explico mejor para que me entiendas. Comprar una casa es un gasto tan grande que pocos tenemos suficiente dinero en efectivo para hacerlo. Entonces tomamos una hipoteca para poder realizar el sueño de tener un lugar propio. Obtienes una vivienda que se transforma en un activo. Por lo general, las viviendas incrementan su valor, así que le vas a sacar provecho a tu activo. Tomar riesgos con deudas positivas te hará generar más dinero. Número 9. Deberías tener como mínimo 3 fuentes de ingresos. Tu trabajo no te hará millonario, así vendas tu tiempo por miles de dólares mensuales. Si no inviertes ese dinero ya puedes sentirte fracasado. Nada más imagínate qué sucedería si de un momento a otro te despiden de este maravilloso puesto. Invierte en negocios, monetiza un hobby en tus tiempos libres, compra y revende productos, ofrece tus servicios, realiza inversiones inmobiliarias. No se trata de hacer grandes inversiones, se trata de que cada centavo suma y así poder tener una libertad financiera. Recuerda que para ser rico debes poner a trabajar tu dinero y no trabajar para obtener el dinero. Ejemplo, si tienes un espacio libre en tu casa, réntalo en internet a turistas o viajeros rápidos. Alternativas hay muchas, es cuestión de tener iniciativa y ser creativo. Número 10. Mantente positivo. Tu estado de ánimo y tu actitud mental positiva será clave para volverte rico. Si le colocas un techo a tus sueños, difícilmente tendrás una realidad que supere tus pensamientos. Educa tu mente en una mente millonaria. Sal a comer una vez al mes a lugares caros, lograrás que tu mente asocie que está bien tener ese estilo de vida y eso te ayudará a tener la motivación para mantener ese estilo y te llevará a la meta. Es importante creer que eres capaz de alcanzar la riqueza que quieres. No limites a tu mente a aceptar tu nivel de vida actual y pensar que ser rico está fuera de tu alcance. Sé optimista y cree firmemente que te lo mereces y el dinero fluirá en cantidades hacia ti. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Dedica entre 6, 5 y 10 minutos cada noche a auditar tus gastos. Quizá te sorprenda saber que la mayoría de la gente no dedica mucho tiempo a auditar sus gastos. La verdad es que la mayoría de la gente no dedica suficiente tiempo a este importante hábito y la razón de esto es que no tienen un sistema lo suficientemente bueno que les ayude a hacerlo de manera efectiva. Por lo que, si quieres alcanzar la seguridad financiera, debes dedicar tiempo a auditar tus gastos. Entonces, empieza por sentarte y escribir una lista de todos tus gastos mensuales y en esta lista asegúrate de incluir todas tus facturas habituales, como las de electricidad, agua, internet y otros gastos mensuales que tengas. Luego, trata de recordar si has estado pagando esas facturas a tiempo o si te has retrasado en los pagos. Al hacer esto, podrás identificar los malos hábitos de gasto que puedas tener y una vez que los hayas identificado, podrás empezar a trabajar para acabar con ellos. Y por último, si buscas romper estos malos hábitos definitivamente, puedes hacer algunos autoauditorías en el futuro para asegurarte de no repetir los mismos errores. Número 2. Establece un presupuesto para todo. Si no sabes a dónde va tu dinero, no puedes hacerlo crecer. Es importante establecer un presupuesto mensual, pero aún más importante es atenerse a él. Lo cierto es que si no estableces un presupuesto, no puedes controlar a dónde va tu dinero. Recuerda que el mejor sistema de presupuestación es el que te permite establecer un límite para cada gasto. Ahora bien, si tu presupuesto es demasiado bajo, eso significa que podrás ahorrar más, pero también implicará que tendrás que renunciar a ciertas cosas, como salir a comer a restaurantes o comprar ropa cara. Por otra parte, si tu presupuesto es demasiado alto, tu dinero se acabará pronto y no podrás ahorrar nada para el futuro.
Por tanto, es importante establecer un presupuesto que se adecue a ti, pero más importante es mantenerlo. En realidad, a algunas personas les puede llevar algún tiempo averiguar cuánto deben gastar cada mes, pero una vez que lo hacen, empiezan a ahorrar como locos. Así que si ves que gastas constantemente más de lo que habías presupuestado inicialmente, es hora de reevaluar tus prioridades y hacer algunos cambios. Ten en cuenta que mantener un presupuesto estricto te ayudará a mantenerte en el camino y a priorizar tus objetivos de ahorro por encima de las cosas que no son necesarias comprar. Número 3. Automatiza tus inversiones. Todos pensamos en invertir, pero no todos tenemos tiempo para sentarnos a observar el mercado. Por eso, automatizar tus inversiones es la mejor manera de hacerlo, porque ahorra tiempo y esfuerzo, además de que también te ayudará a mantenerte en el camino hacia una mejor estabilidad financiera. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo automatizar mis inversiones? Pues bien, existen servicios de inversión automatizada como Acorns o Betterment, que son muy útiles porque pueden ayudarte a gestionar tus inversiones de forma sistemática y organizada. Es decir, te permiten gestionar tu dinero a distancia sin moverte de tu escritorio o de tu casa. En otras palabras, puedes hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Básicamente los servicios de inversión automatizada son fáciles y cómodos de usar, ya que cuentan con todas las herramientas necesarias para que la inversión sea más fácil y eficaz. Lo mejor de la inversión automatizada es que ahorra tiempo, lo que significa que puedes hacer más con menos esfuerzo. Asimismo, esto te permite centrarte más en otras cosas como pasar más tiempo con la familia y los amigos, o salir a realizar actividades divertidas, como ir de compras o comer en restaurantes. Entonces, es importante que automatices tus inversiones porque así podrás ganar más dinero sin tener que trabajar mucho más de lo habitual. Número 4. Negocia siempre que puedas. La negociación es una habilidad que hay que desarrollar como adulto. Ahora bien, si no se te da bien negociar, sería conveniente que recibieras algunos consejos de alguien a quien se le dé bien. Es importante aprender esto porque unas buenas habilidades de negociación te ayudarán a conseguir el mejor precio por algo que quieras comprar. Además, también te ayudarán a conseguir un mejor salario por tu trabajo e incluso te ayudarán a la hora de comprar entradas para eventos o conciertos. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿y cómo puedo mejorar mi habilidad de negociación? Pues hay muchos sitios web que ofrecen consejos para ser mejor en la negociación de tu salario y otras cosas, que van, por ejemplo, desde cómo negociar con los vendedores de autos hasta cómo negociar con un cliente. Además, hoy en día existen muchos libros sobre negociación en el mercado. Por ejemplo, el libro Nunca dividir la diferencia, negociar como si la vida dependiera de ello, de Chris Voss. Es una buena lectura, especialmente para los que acaban de empezar su carrera, dado que incluye muchos consejos prácticos para los que se inician en la negociación. Tanto si buscas un nuevo empleo como si intentas conseguir un aumento de salario en tu trabajo, negocia siempre que puedas, pues esto te ayudará a conseguir lo que quieres en la vida en general. Y por cierto, no tienes que ser insistente ni agresivo, simplemente sé educado y respetuoso. Recuerda que lo peor que puede pasar es que alguien diga que no, pero si ceden y te dan el aumento, entonces habrá merecido la pena el esfuerzo. Número 5. Rodéate de personas con ideas afines. A medida que te abres camino en la vida, hay algunas personas que van a ser buenas para ti y otras que no. Al igual que es importante rodearse de personas que tengan los mismos valores que tú, es importante rodearse de personas que tengan objetivos similares en la vida. Las personas que se esfuerzan por alcanzar la seguridad financiera, como tú, se ayudarán a motivarse mutuamente para mantenerse en el camino. Al hacer esto, será más probable que tomes decisiones financieras positivas y te sentirás menos culpable por gastar dinero en cosas que deseas. Como dice el viejo refrán, la miseria ama la compañía, por lo que si te rodeas de personas que se quejan constantemente de su situación financiera, será difícil mantener la motivación. Ahora, es posible que no puedas evitar por completo las personas negativas, pero haz lo posible por rodearte de personas positivas, que también se esfuercen por alcanzar la seguridad financiera. Por ejemplo, si tienes un amigo que siempre gasta el dinero que no tiene, será difícil resistirse a su influencia negativa. Por otro lado, si tienes amigos que intentan pagar sus deudas y ahorrar para la jubilación, te ayudarán a motivarte para hacer lo mismo. Y no es necesario que elimines por completo a aquellos amigos que no estén en el mismo camino financiero que tú. Solo tienes que limitar el tiempo que pasas con ellos, o mejor aún, encontrar a otras personas que compartan sus objetivos. Número 6. Piénsalo 2 veces antes de pagar.
Si constantemente gastas dinero en cosas que no necesitas, te será difícil ahorrar para el futuro. Sé lo fácil que es dejarse arrastrar por la vorágine de las compras y puedo recordar momentos en los que gastaba dinero en cosas que realmente no necesitaba. Cuando finalmente me detuve y miré mi cuenta bancaria, me sorprendió ver cuánto dinero había gastado en los últimos meses. Si quieres seguir motivado para ahorrar dinero, tienes que estar dispuesto a sacrificar algo de lo que te gustaría comprar. Así que piénsalo 2 veces antes de pagar por un servicio que no necesitas y que tiene un precio excesivo. La verdad es que gastar dinero en cosas innecesarias no solo perjudicará tu cuenta bancaria a corto plazo, sino que también dejará una marca negativa en tu futuro financiero. Y más aún, si surge un gasto inesperado que no tenías previsto, del cual no estabas preparado financieramente, se volverá más difícil seguir ahorrando para tus objetivos. Número 7. Reduce el consumo de dulces. Cuanto más puedas reducir tu consumo de dulces y aperitivos, más dinero tendrás disponible para ahorrar. Sé que es muy fácil dejarse llevar por la máquina expendedora y coger una caja de dulces cuando se tiene hambre. Si encuentras haciendo esto a menudo, empieza a hacer elecciones más saludables. La cuestión es simple. En lugar de comprar una chocolatina, coge una manzana o unas uvas. En lugar de comer una bolsa de papas fritas, compra una ración individual de verduras y sumérgelas en hummus o alguna salsa que te guste. De este modo, podrás ahorrar dinero mientras comes alimentos más saludables. Por tanto, si tienes problemas con esta parte de tu presupuesto, intenta reducir el consumo de dulces y aperitivos comiéndolos con menos frecuencia o limitándote a una ración al día. Si esto es algo con lo que has estado luchando durante un tiempo, podría ser el momento de hacer algunos cambios en tu dieta y empezar a comer alimentos más saludables en lugar de dulces y aperitivos. Tanto si trata de ahorrar más como de gastar menos, hay muchas maneras de mejorar tu situación financiera. Con un poco de esfuerzo puedes aprender a mejorar tus ahorros, tus gastos y tu situación financiera en general. Y relájate, recuerda que la mejor financiera es algo que se puede hacer cada día y no tiene por qué ser complicado. Así que ahí lo tienen, amigos. Si les ha gustado el video de hoy, déjenos un comentario abajo con un consejo favorito. Número 8. Tener educación financiera. ¿Has escuchado la frase "la ignorancia puede resultar mucho más costosa que la educación"? Es una frase del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si quieres ser rico y no ser víctima de los cambios globales, es importante que tengas muy clara tu mente y tu educación financiera. En muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes nos colocamos trabas en nuestro camino y subestimamos nuestra capacidad de ser financieramente libres. Tenemos pensamientos como: yo no tengo un padre rico, no nací entre ricos, no tengo una buena educación. Esta manera de pensar puede ser la razón por la que tus habilidades de lograr una gran riqueza y sobre todo conservarla son escasas. Debes comprender algo: estás utilizando tu activo más importante, la mente, en tu contra. Estás utilizándola para idear excusas y no para ganar dinero. Y todas las mentes pueden obrar en dos direcciones, para bien o para mal. Mantén tus pensamientos siempre positivos y verás los cambios. Número 9. Ya hablamos de automatizar tus inversiones, pero no podemos dejar de tomar en cuenta la inversión como un punto fundamental para tener libertad financiera. Logra que el dinero trabaje para ti y te produzca mucho más. Eso lo llamamos activos. Los activos son aquellas cosas que ponen dinero en nuestro bolsillo. A ese dinero se le llaman ingresos pasivos porque se han conseguido sin hacer absolutamente nada. Imaginemos que tenemos la gallina de los huevos de oro. Esto es un activo porque nos genera riqueza sin hacer nada. El único esfuerzo que hay que hacer es el de conseguir esa gallina y recoger los huevos que nos aportará la deseada independencia financiera. Fíjate que no es lo mismo trabajar para conseguir dinero que trabajar para conseguir activos. La gran diferencia está en que si yo trabajo para conseguir dinero este mes, obtendré dinero solo este mes. En cambio, si yo trabajo para conseguir activos, estos activos trabajarán para mí y me darán dinero este mes, el próximo mes y así sucesivamente. Y número 10. Por último, y no menos importante, diversifica tus ingresos. Mientras más activos tengas, más dinero generas. Tener más de una fuente de ingreso es ideal para cuidar la estabilidad financiera personal o familiar, dado que los riesgos de quedarte sin dinero y entrar en una crisis económica se disminuyen considerablemente. Imagina que si un día perdieras tu trabajo, tendrías otros medios desde los que recibes los ingresos suficientes para hacer frente a los gastos. Es uno de los mejores beneficios de diversificar el dinero a través de inversiones.
Cuando eres capaz de hacerlo, obtienes un incremento de tu capital de inversión a través de los meses para mantener una economía estable. Espero la hayas pasado bien con este nuevo video. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima. Nunca gastes lo que no tienes. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? ¿O te parece que has estado en una situación donde gastaste más de lo que debías? Nosotros como humanos somos propensos a cometer errores con nuestro dinero, ya sea por querer presumir, porque las compañías te han vendido la idea de que su producto es algo que necesitas o incluso simplemente porque no queremos o sabemos hacer algo nosotros mismos. Bueno, pues de eso te voy a hablar el día de hoy. Es muy fácil cambiar de hábitos y comenzar a tener una mejor relación con el dinero una vez que te das cuenta de los errores que estás cometiendo y de los miles de alternativas más fáciles y efectivas que podrías estar haciendo. Si estás viendo este video, es porque ya estás listo para mejorar esos hábitos y empezar a crecer tu capital, ¿no? Pues aquí vamos. Estas son 10 cosas innecesarias en las que estás gastando tu dinero. 1. Comisiones por retraso en los pagos. El número 1 de la lista de hoy son las comisiones por retraso en los pagos. Por supuesto, con todas las cosas que compramos con nuestras tarjetas de crédito, ya sean cosas que necesitamos o deseamos, siempre habrá ocasiones en las que solo paguemos la mitad de lo que debemos en un mes y paguemos la otra mitad al siguiente. Pero ya sabes, con el paso del tiempo uno se suele atrasar y acaba acumulando un montón de comisiones por retraso, y esto no solo se aplica a las tarjetas de crédito, sino también a las facturas provenientes de agua y electricidad. La comisión por retraso en el pago solo se produce cuando pagas la factura fuera del plazo y la compañía te cobra una comisión como consecuencia de ese retraso. Es cierto que al inicio de estas comisiones por retraso pueden parecer mínimas, pero si sigues pagando con retraso, estas definitivamente aumentarán. Así que independientemente de tu situación financiera, nunca debes gastar más allá de lo que ganas, especialmente cuando tienes personas a las que proveer de necesidades y deseos. Recuerda, la frase más vale tarde que nunca no aplica en esta situación. Así que piensa y no hagas mañana lo que puedes hacer el día de hoy. 2. Comisiones bancarias. 2 palabras, comisiones bancarias. Las comisiones bancarias son en realidad una gran pérdida para tu cartera. Por supuesto, siempre parece que los bancos resguardan tu dinero y todo eso, pero después de un periodo de tiempo, si no sigues depositando dinero, entonces todo ese dinero que te costó ganar y poner en esa cuenta de ahorros se irá por el desahogo. Entonces, una vez que una persona abre una cuenta de ahorros en un banco, esa persona debe seguir depositando dinero en esa cuenta hasta que decida retirarla y cerrarla. Cuando esa persona no añade o deposite dinero en un determinado periodo de tiempo, el saldo original se reducirá hasta que termine quedando en estado negativo, lo que dará lugar a más comisiones. 3. El número 3 son los limpiadores domésticos. En la actualidad, muchas personas tienen muchos más limpiadores domésticos que en el pasado debido a la actual pandemia del COVID-19, y la mayoría de estos limpiadores domésticos cuestan más de lo esperado. Si escoges limpiadores caros y además compras en grandes cantidades, definitivamente acabará siendo costoso para ti. Lo cierto es que la mayoría de la gente incluso compra limpiadores domésticos de marca, lo que hace que se gaste y desperdicie más dinero. En realidad hay muchas maneras de crear tu propio limpiador doméstico a un costo menor. Por ejemplo, la Coca-Cola y la pasta de dientes podrían limpiar las manchas de los azulejos, y el bicarbonato de sodio y el azúcar podrían arrastrar a las cucarachas a una zona específica donde se le coloque y éstas acabarían muriendo. Ciertamente hay muchas formas de crear tu propio limpiador doméstico, así que búscalo en YouTube y te garantizo que ahorrarás mucho más de lo esperado. Y no te preocupes, esto no hará que las empresas de limpiadores domésticos cierren. El número 4 son las toallas de papel y los paños. Usar toallas de papel, bueno, es un gran desperdicio de dinero. Un solo uso de una toalla de papel y luego la tiras, es decir, tirar las toallas de papel, es literalmente como tirar el dinero. Imagina que utilizas 60 toallas de papel al día. Eso sería como tirar $1 o 2. Al final del día sería mejor reutilizar o reciclar para que no te cueste más dinero del habitual. Así que en lugar de usar toallas de papel y tirarlas justo después de usarlas una vez, sería mejor usar paños de material reciclado o incluso tejer tus propios paños. Ya sabes que tejer es algo así como una tendencia en estos días, así que tal vez sea bueno intentar tejer uno. Y si no, unas rápidas salpicaduras de agua y un pequeño bidet para tu baño pueden hacer maravillas, no solo para ti, sino también para el medio ambiente. El número 5 de la lista son los billetes de lotería. Bueno,
Honestamente, los billetes de lotería son una pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo y para algunos lágrimas. En primer lugar, los billetes de lotería solo hacen perder el tiempo a sus compradores. No importa lo cerca o lo lejos que estés, siempre necesitarás tiempo para visitar el lugar donde venden los billetes de lotería y también tendrías que esperar a que pase el tiempo hasta que los resultados sean liberados. Pero sabes, las posibilidades de ganar son muy bajas. En segundo lugar, es desperdiciar tu dinero. Aunque los billetes de lotería sean baratos, seguirán siendo caros si compras muchos y además las posibilidades de perder son mayores que las de ganar. Así que en lugar de comprar una docena de billetes de lotería, simplemente ahorra todo ese dinero y eventualmente se volverá en una gran cantidad de dinero si sabes manejarlo. Tercero, el esfuerzo. Se desperdicia mucho esfuerzo para ir a un lugar donde se venden billetes de lotería, es decir, tendrías que desplazarte hasta allí, lo que también es un desperdicio de dinero. Además, habría que hacer un esfuerzo para esperar los resultados y por otra parte estaría el esfuerzo de lamentarse cuando se pierde. En cuarto lugar, las lágrimas. Mucha gente se lamenta y llora por sus boletos de lotería, especialmente cuando estuvieron muy cerca de ganar. Ciertamente, sería un desperdicio de lágrimas solo por un billete de lotería. Si sumas todo el dinero que has gastado en estos boletos, te sorprenderá la cantidad de dinero que podrías haber invertido en otras cosas. El sexto lugar de la lista son los comestibles innecesarios. Sí, por supuesto los comestibles. Cuando vamos a la tienda de comestibles, muchos de nosotros cogemos cosas que parecen bonitas, pero que acaban en los cubos de la basura. Bueno, sí, muchos comestibles parecen que los necesitáramos, pero la mayoría de las veces solo estarían en nuestro almacén hasta que caducaran y nos dejarían con una opción en la que simplemente tendríamos que tirarlos. Un dato curioso es que entre el 30 y el 40% de toda la comida se desperdicia en Estados Unidos cada año, y eso es solo en Estados Unidos. ¿Cuánto sería si incluimos en este porcentaje al resto del mundo? Es decir, solamente el porcentaje en Estados Unidos es alto y eso definitivamente es malo. Entonces, cuando compres alimentos, evita comprar demasiada carne, pescado, aves, verduras y frutas. No te gustaría ver cómo se tira la comida, ¿verdad? Con toda la comida que se tira a la basura, cada día sería definitivamente malo comprar demasiados alimentos frescos sabiendo que se pueden malograr. Así que cuando compres alimentos frescos, asegúrate de consumirlos inmediatamente, sobre todo si se trata de frutas ya abiertas como las sandías y los pómelos. Recuerda que hay muchas personas que no tienen nada para comer, por lo que deberíamos pensar en ellas más a menudo y consumir nuestros alimentos, y sobre todo no desperdiciarlos. Para evitar el despilfarro, crea un plan de comidas y elabora una lista de compras en función de ese plan. De ese modo siempre sabrás qué es lo que necesitas comprar. El séptimo lugar de la lista de hoy son los intereses de las tarjetas de crédito. Ciertamente solo con oír esas 3 palabras me dan escalofríos. Déjame decirte algo. Si no puedes permitirte pagar tu tarjeta de crédito cada mes para evitar pagar de más por los intereses, entonces no puedes permitirte tu tarjeta de crédito en lo absoluto. Los intereses de las tarjetas de crédito son increíblemente altos y obviamente te sentirás como si te hubieran robado de tu bolsillo delante de tus ojos. Si tú eres una de esas personas que no puede mantener sus tarjetas de crédito bajo control, entonces está bien, no estás solo y hay más personas a las que les pasa lo mismo. La realidad es que con las cosas que la gente desea tener estos días, es casi seguro que sus tarjetas de crédito estén fuera de control. Es decir, es muy común deslizar la tarjeta por aquí y por allá, sobre todo cuando los centros comerciales hacen rebajas del 50% durante las vacaciones. Cuando te des cuenta que no puedes pagar todas las cosas que has comprado con tu tarjeta, es hora de parar y deshacerte de ella para siempre. Recuerda que siempre puedes minimizar tus gastos planificando las cosas que necesitas comprar y las que quieres comprar. Suena justo, ¿no? El número 8 son las cosas con descuento. Ya sé. Tal vez suene despabilado lo que te estoy diciendo, pero escúchame un momento. Aunque toda nuestra vida nos han enseñado a comprar cosas en oferta, no es el paraíso de descuentos que a todos nos han dicho que las cosas que dicen tener oferta la mayoría del tiempo no están en oferta. Ha sido una de las mentiras más grandes contadas por las empresas y las estrategias de marketing que utilizan esto para intentar que compres más. Piensa en esto. Vas a una tienda y encuentras un televisor que te llama la atención con lo que parece ser un descuento increíble. Entonces, decides comprarlo porque no sabes cuándo habrá otra oportunidad como esta. Pero
lo que no sabes es que muchas tiendas suelen subir el precio de los artículos unos meses antes para poder bajar el precio con descuentos en días especiales, como días festivos o en el Buen Fin. Pero en realidad, los artículos solo terminan bajando al mismo precio que estaban antes. Se ha reportado que a muchos productos terminan estando con el mismo descuento o incluso con un precio más bajo meses después del Buen Fin. Si estás comprando un producto solo porque está en oferta, es probable que en realidad no lo necesites. Para evitar esto, asegúrese de hacer tu investigación de antemano. Puedes hacerlo revisando el historial de precios del producto, comprándolo en varios sitios web y sobre todo asegurándote de leer la letra pequeña. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es posible que tenga un conjunto de reglas imprecisas por las que terminarás pagando más de lo anunciado. Las tiendas los usan como una forma de hacer que las ofertas se vean mejor de lo que son. Así que recuerda de hacer tu investigación previa para no dejar que estas tiendas se aprovechen de... Cuidar tu salud es uno de los hábitos más importantes que puedes tener para ahorrar tu dinero, aunque no lo parezca. Cosas como no comer comida chatarra, ya que un gasto así no se junta a través del tiempo, para terminar siendo mucho más de lo que te pudiste haber imaginado, sino que ahora también súmale las visitas al doctor porque ahora padeces gastritis después de haber comido tanta comida chatarra. En estos casos, tienes que dar un paso atrás y fijarte en qué hábitos tienes que sepas que son nocivos a tu salud. Por ejemplo, si eres fumador, 2 cajas de cigarros de $5 a la semana tal vez no te quiten el sueño, pero esas 2 cajas de $5 semanales se vuelven un gasto de casi $520 al año. Son los pequeños hábitos de gastar en cosas como papitas, cigarros, cerveza y pedir comida a domicilio que te chupan el dinero sin que te des cuenta. No solo eso, sino también los miles de pesos que de seguro gastarás en todas las visitas al médico y los tratamientos para combatir todas estas nuevas condiciones que te has traído sobre ti mismo a consecuencia de estos hábitos. Asegúrate de rastrear la cantidad de dinero que gastas en estos pequeños gustos y verás lo que te podrías estar ahorrando al cambiar por hábitos más saludables. Eso de seguro te lo agradecerá tu salud y tu cartera. 10. Gastar en reparaciones de carros. ¿Alguna vez has pensado si había una manera más fácil y menos costosa de arreglar tu carro? Pues claro que lo hay. Arreglar tu automóvil puede ser muy costoso, especialmente cuando no sabes lo que deberías de estar buscando. Hoy en día, si vas a un mecánico para que te ayude con cada pequeño detalle de mantenimiento, podrías terminar con una factura muy grande. Se sabe que los mecánicos intentan venderte servicios que no necesitas o te cobrarán de más por un trabajo que probablemente puedas hacer tú mismo. Por ejemplo, puedes esperar que un cambio de aceite en un mecánico te cueste entre $40 y $70. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estos son trabajos simples y rápidos que puedes hacer tú mismo en tu casa y ahorrar dinero al mismo tiempo. Asegúrate de investigar un poco sobre cualquier mantenimiento de rutina que pueda necesitar tu automóvil. La mayoría de ellos se pueden hacer en casa y lo mejor de todo, el internet hoy en día está lleno de videos instructivos y tutoriales sobre cómo hacerlo tú mismo. Recuerda, la mano de obra más barata que puedes pagar eres tú mismo. Así que no te limites, podrías terminar adquiriendo un nuevo pasatiempo en el camino. ¿Te gustó este video? Comenta abajo del video si te sirvieron estos tips y si te gustaría escuchar más. Si te gusta el video, asegúrate de darle like y de suscribirte para más contenido financiero como este.